La sombra en el sótano. No sé por dónde empezar. Siempre pensé que mi casa era un lugar seguro, mi refugio, pero algo extraño pasó hace poco, algo que aún me pone la piel de gallina. Todo comenzó cuando compré un antiguo mueble de segunda mano. Me encantan las antigüedades, y este armario de madera oscura con grabados intrincados parecía perfecto para mi sala. Lo encontré en una pequeña tienda que apenas recordaba su existencia. La dueña me lo vendió a un precio ridículamente bajo, diciendo que necesitaba deshacerse de él. No pregunté por qué. Ojalá lo hubiera hecho. La primera noche que estuvo en mi casa, algo se sintió raro. No puedo explicarlo, pero el aire se volvió más pesado. Al principio lo achaqué al cansancio. Sin embargo, esa sensación no desapareció. Una semana después, escuché el primer ruido. Eran como susurros apenas audibles que parecían provenir del sótano. Mi casa nunca había tenido problemas con tuberías o roedores, así que bajé con una linterna, convencido de que encontraría una explicación lógica. No encontré nada, pero los susurros cesaron apenas abrí la puerta del sótano. Las cosas se complicaron después de eso. Cada noche, sin falta, el sonido volvía y siempre parecía estar más cerca. Decidí ignorarlo. No tenía tiempo para preocuparme por cosas que probablemente estaban en mi cabeza. Pero una noche, no pude seguir negándolo. Estaba trabajando en la sala, frente al armario, cuando algo captó mi atención. Las puertas del mueble estaban ligeramente abiertas, aunque juraría haberlas cerrado antes. Cuando me acerqué, sentí un frío inexplicable. Revisé el interior, vacío. Sin embargo, los grabados de la madera parecían diferentes, más oscuros, como si algo se moviera en ellos. Me alejé de inmediato y lo cerré con fuerza. Esa noche no pude dormir. Los susurros habían cambiado. Ahora eran más fuertes, más claros, y escuchaba mi nombre entre ellos. Decidí vender el armario al día siguiente, pero nadie lo quiso, ni siquiera los recolectores de basura. Desesperado bajé al sótano con el mueble, decidido a olvidarlo. Pero cuando estaba por dejarlo allí, vi algo que me detuvo. En el rincón más alejado había una sombra que no debía estar allí. No era mía ni de nada que pudiera explicar. Era alta, delgada, con una forma apenas humana. No se movía, pero tampoco era estática. Lo más extraño era que los susurros venían de ella. Retrocedí lentamente, dejando el armario donde estaba. Cuando salí del sótano, escuché un golpe fuerte, como si algo hubiera cerrado la puerta del mueble. Esa noche no dormí. Al día siguiente decidí quemar el armario. Lo llevé al patio y le prendí fuego. El humo era negro y denso, mucho más de lo que debería ser. Sentí un alivio inmediato al verlo reducirse a cenizas. Pero esa misma noche los susurros volvieron, más intensos que nunca. Bajé al sótano con una linterna y un bate, decidido a acabar con lo que fuera. La sombra seguía allí, pero esta vez me miró. No sé cómo explicarlo, pero lo hizo. No tenía ojos, pero sentí su mirada penetrándome. No recuerdo qué pasó después. Desperté en el suelo del sótano al día siguiente. El mueble estaba allí, intacto, como si nunca lo hubiera quemado. Decidí mudarme ese mismo día. Dejé todo atrás, incluso la casa. Ahora vivo en un pequeño departamento, lejos de aquella pesadilla. Pero a veces, por las noches, escucho esos susurros de nuevo. Me pregunto si alguna vez realmente me escapé de aquello o si simplemente me está esperando. La mano en la oscuridad. Nunca pensé que algo tan insignificante como un corte de electricidad me marcaría para siempre. Vivo solo, en un departamento modesto, en un edificio viejo. Las paredes crujen con el viento y las cañerías gimen como si fueran criaturas vivas. Siempre pensé que esas cosas eran parte del encanto del lugar, pero después de lo que pasó, no puedo volver a verlo igual. Todo comenzó una noche común. Estaba viendo una película en mi sala cuando, de repente, se fue la luz. No era la primera vez, así que me levanté con calma, buscando mi linterna. Sabía exactamente dónde estaba, en el cajón de la cocina. Sin embargo, cuando la encendí, noté algo extraño. En la oscuridad, algo brillaba débilmente desde el final del pasillo que conectaba la sala con las habitaciones. Era una luz tenue, rojiza, como si alguien estuviera sosteniendo una vela detrás de una puerta entreabierta. Pero eso era imposible. Yo estaba solo y nunca había tenido velas en casa. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la luz seguía allí, parpadeando. Sentí un escalofrío en la espalda, pero decidí acercarme. Quizás había alguna falla eléctrica o algo que se reflejaba desde afuera. Caminé lentamente hacia el pasillo, con la linterna en una mano y el corazón latiendo con fuerza.
Cuando llegué al lugar donde había visto la luz, desapareció. Miré a mi alrededor apuntando con la linterna, pero todo estaba en silencio. Me di la vuelta para regresar a la sala, pero justo en ese momento escuché un sonido. Era un susurro, apenas audible, como si alguien pronunciara mi nombre desde el fondo de la casa. ¿Hola?, pregunté con voz temblorosa, aunque sabía que no tendría respuesta. El silencio volvió, pero ahora el aire era más pesado. Entonces lo sentí. Algo me tocó la mano. Fue un roce ligero, casi como si una persona me hubiera rozado con los dedos. La linterna cayó de mis manos y rodó por el suelo, apagándose al instante. Estaba completamente a oscuras y no podía moverme del miedo. Respiré profundo, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Me agaché a tientas para recoger la linterna, pero entonces lo sentí de nuevo. Una mano, helada y rugosa, sujetando mi muñeca. Grité y retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. En el pánico, logré encender la linterna y apunté hacia donde sentí el agarre. No había nadie. Me levanté tan rápido como pude y corrí hacia la puerta principal. Mientras intentaba abrirla, sentí un movimiento detrás de mí, como si algo cruzara el pasillo en dirección contraria. Por fin logré salir y me quedé en el pasillo del edificio, temblando. No regresé esa noche. Me quedé en casa de un amigo, tratando de convencerme de que solo había sido un mal sueño o una alucinación causada por el estrés. Pero al día siguiente, cuando volví para recoger algunas cosas, encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Sobre el suelo del pasillo, justo donde había caído la linterna, había una marca. No era grande, pero era inconfundible. Una huella de mano, con dedos alargados y deformes. Desde entonces no he vuelto a esa casa. Pero a veces, al apagar las luces en mi nuevo departamento, siento algo rozándome, como si una mano invisible intentara alcanzarme desde la oscuridad. El sonido de la tierra. Vivo en una zona rural, lejos de las luces y los ruidos de la ciudad. Aquí, las noches son tan oscuras que puedes ver cada estrella en el cielo, y el único sonido que te acompaña es el murmullo del viento entre los árboles. Me encantaba esa paz hasta aquella noche. Todo comenzó cuando un vecino me pidió ayuda para mover una pila de piedras en su terreno. Estaban construyendo algo, y las piedras estorbaban. No era nada del otro mundo, y acepté sin pensarlo mucho. Al llegar, noté que el terreno donde estaban las piedras parecía más viejo que el resto. La tierra era más oscura y extrañamente húmeda, como si hubiera sido removida recientemente. Pasamos toda la tarde trabajando, y cuando terminamos nos sentamos a descansar. Fue entonces cuando escuché el sonido por primera vez. Era un ruido grave, como un murmullo bajo, pero parecía salir de la tierra misma. Al principio pensé que era el viento, pero no. Era constante, profundo, como si algo se estuviera moviendo bajo nuestros pies. ¿Lo oyes?, le pregunté a mi vecino. Él me miró con extrañeza y negó con la cabeza. ¿Oír qué? No insistí. Tal vez estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me despedí y regresé a casa, tratando de no pensar en ello. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido volvió. Esta vez era más fuerte, y lo peor era que venía de mi propio patio. Me levanté, encendí una linterna y salí para ver qué estaba pasando. El ruido era inconfundible, un zumbido grave que hacía vibrar el aire. Parecía provenir de un punto específico del suelo, justo detrás de mi casa. Me acerqué con cuidado y al iluminar el área, vi algo que me dejó helado. Había una grieta en la tierra que no estaba allí antes, pequeña pero profunda, y de ella salía un leve temblor. Intenté convencerme de que era un fenómeno natural, tal vez un pequeño movimiento sísmico. Pero mientras me quedaba allí, mirando, el sonido cambió. Ya no era un zumbido, ahora eran golpes, como si algo estuviera golpeando desde abajo, intentando salir. Retrocedí instintivamente, pero no podía apartar la mirada. Entonces lo vi. Un dedo, huesudo y sucio, emergió lentamente de la grieta. Corrí hacia la casa, cerré todas las puertas y ventanas y traté de convencerme de que era un sueño, una pesadilla. Pero los golpes continuaron, ahora en el suelo bajo mis pies. Pasé la noche despierto, temblando, con las luces encendidas. Al amanecer decidí no quedarme más en ese lugar. Llamé a un amigo y le pedí que me ayudara a empacar. Antes de irme quise mirar una última vez. La grieta seguía allí, pero ahora era más grande. De ella salían marcas en la tierra, como si algo se hubiera arrastrado hacia los árboles cercanos. Desde entonces he evitado esa zona. Pero a veces, cuando todo está en silencio, aún escucho el sonido de la tierra moviéndose.
Y sé que donde sea que esté eso, no ha dejado de buscar una salida. El pozo olvidado. Crecí en una finca que había pertenecido a mi familia por generaciones. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y campos interminables. Sin embargo, había una zona que siempre me causó incomodidad: el pozo viejo, ubicado en la parte más alejada del terreno. Mis abuelos decían que el pozo había estado ahí desde antes de que ellos llegaran, y aunque hacía décadas que no se usaba, nadie se atrevía a sellarlo. Decían que era mejor dejarlo como estaba, que la tierra sabía lo que hacía. Nunca entendí esa frase, pero tampoco pregunté más. Un verano particularmente caluroso, decidí explorar la finca. Había pasado toda mi infancia evitando el pozo, pero ese día sentí una extraña curiosidad. Al acercarme, noté que el pozo estaba rodeado de maleza, como si la naturaleza misma intentara ocultarlo. El borde de piedra estaba resquebrajado, y cuando miré hacia adentro, apenas pude ver algo en la oscuridad. Me incliné un poco más, sosteniéndome de una de las piedras, cuando escuché un sonido. Era un goteo lento, pero también algo más, como un eco profundo que parecía venir de muy abajo. Me aparté rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrerme. Intenté convencerme de que era solo el agua acumulada en el fondo, pero no podía sacarme el sonido de la cabeza. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, comencé a escucharlo de nuevo. El mismo eco, como si alguien susurrara palabras indescifrables. Pensé que tal vez el viento estaba jugando con mi mente, pero el sonido no cesaba. A la mañana siguiente decidí investigar. Llevé una linterna y una cuerda, decidido a asomarme más. Amarré la cuerda a un árbol cercano y me incliné sobre el borde del pozo, iluminando el interior. Lo que vi me dejó sin aliento. No era agua lo que había al fondo. Había marcas en las paredes de piedra, como si alguien hubiera intentado trepar desde dentro. Pero lo peor fue la silueta. Era humanoide, pero demasiado delgada y alargada, como si hubiera sido aplastada contra la roca. Y aunque estaba inmóvil, sentí que me observaba. Solté la linterna del susto y retrocedí. El sonido volvió, esta vez más fuerte, como si algo estuviera moviéndose hacia arriba. Salí corriendo y no miré atrás. Esa noche escuché un golpe seco en la puerta trasera de la casa. Cuando miré por la ventana, no había nadie, pero las marcas estaban allí, arañazos largos y profundos en la madera. Al día siguiente llamé a mi abuelo y le conté lo que había pasado. Me miró con seriedad y solo dijo: «Nunca debiste acercarte. Por eso dejamos ese pozo en paz». No volví a acercarme. Desde entonces, nadie más en la familia ha mencionado el pozo, pero a veces por las noches, cuando todo está en silencio, aún puedo escuchar ese eco, como si algo estuviera esperando ser liberado. Gracias por quedarte hasta el final de estas historias. Si te quedaste con ganas de más, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de misterio y terror. Déjame en los comentarios cuál fue tu favorita o si has vivido algo similar. Y si tienes una experiencia aterradora que quieras compartir, envíala. Podría ser la próxima historia que contemos aquí. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo relato.